Mientras se preparaba para huir, Tamara despertó y empezó a llorar. Al escucharla, corrió a la cocina, solo para encontrarse con el cuerpo sin vida de su madre. Presa del pánico, Georgie la silenció de la misma manera, terminando también con su vida. Después, salió apresurado y le envió un mensaje a Meriam. Hoy nos adentramos en una historia real tan escalofriante como sobrecogedora, una de esas que nos recuerdan lo impredecible y oscura que puede ser la vida. Esta vez, el escenario es un modesto apartamento en Kasuri, Georgia, donde se desarrolló un suceso tan trágico como complejo, envuelto en una maraña de conspiración y traición. La fecha, 28 de diciembre de 2017. Lo que ocurrió aquel día no solo marcó un antes y un después, sino que dejó una herida imborrable en quienes conocieron la historia. Lo más devastador de todo es que las víctimas fueron una madre y su pequeño hijo, personas inocentes atrapadas en una tragedia impensable. Pero lo que realmente hiela la sangre es que los responsables no eran extraños, sino personas de su propio círculo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en este caso que desafía toda lógica y humanidad? Acompáñame a descubrirlo, paso a paso, mientras desentrañamos juntos esta oscura historia. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y si esta historia te impacta, compártela con tus amigos para que más personas puedan conocerla. Dicho esto, vamos directo a la historia. Georgie, nacido en 1980, era un diseñador y sastre talentoso especializado en ropa tradicional georgiana para mujeres. Era un hombre tranquilo, respetado y muy querido por su comunidad. El 4 de diciembre de 2011, se casó con Elene, quien era 4 años menor que él. Juntos construyeron una familia con 2 hijas, Nina y Tamara, nacidas en 2013 y 2015. Durante ese tiempo, Georgie también puso en marcha un pequeño negocio de confección en Bariani, empleando a 6 personas. Después de casarse, Georgie y Elene se mudaron a un apartamento en Kasuri, influenciados por su hermano menor, Zurav, que vivía en el mismo edificio. Zurav le aseguró que era un buen lugar, amplio, asequible y bien ubicado. Mientras Zurav y su familia vivían en el piso 12, Georgie y Elene se instalaron en el 9, lo que facilitó que los hermanos se mantuvieran cerca y se apoyaran mutuamente. A finales de 2015, su prima Meriam, de 18 años, llegó a Kasuri en busca de trabajo. Al principio, se quedó en casa de Zurav en el piso 13. Gracias a la esposa de Zurav, consiguió un empleo como dependienta en unos grandes almacenes. A medida que se adaptaba a la vida en la ciudad, empezó a cambiar su estilo, aprendió a maquillarse y a vestirse acorde a su nuevo entorno. A menudo visitaba el apartamento de Georgie para jugar con sus hijas, algo que al principio parecía inofensivo. Pero con el tiempo, Georgie y Meriam comenzaron a sentir una atracción mutua. Lo que inició como simples visitas se convirtió en algo más, y pronto comenzaron a verse en secreto. Se cuidaban mucho para no levantar sospechas, organizando citas discretas, paseos y cenas lejos de miradas curiosas. Sin embargo, Zurav empezó a notar cosas extrañas. Vio a Meriam en videollamadas con Georgie varias veces y, cuando la confrontó, ella lo desestimó, asegurando que solo charlaban. Pero no era el único que lo notaba. Su esposa también sintió que algo andaba mal. La forma en que Georgie y Meriam interactuaban, sus miradas, los pequeños gestos, todo indicaba que había algo más entre ellos. Aún así, ni Zurav ni su esposa quisieron acusarlos directamente sin pruebas concretas. Con el tiempo, la relación de Georgie y Meriam se volvió más difícil de ocultar. El punto de quiebre llegó cuando Elene encontró mensajes comprometedores entre ellos. Al verse acorralados, Georgie y Meriam confesaron su aventura. Devastada, Elene recurrió a Zurav, quien, furioso, decidió que Meriam no podía seguir viviendo en el edificio. En marzo de 2016, la obligaron a mudarse a una habitación alquilada cerca de su trabajo. Por un tiempo, pareció que todo había vuelto a la normalidad. Elene creyó que Georgie había terminado con Meriam y que estaba dispuesto a reconstruir su matrimonio. Pero los rumores no tardaron en aparecer. Vecinos aseguraban haber visto a Georgie visitando a Meriam. Determinados a descubrir la verdad, Elene y Zurav comenzaron a vigilarlo. Finalmente, lo sorprendieron saliendo del nuevo apartamento de Meriam después del trabajo. Elene, con el corazón roto, estalló en llanto. Zurav, indignado, no podía creer lo que su hermano estaba haciendo.
La situación empeoró cuando Georgie, sin titubear, le pidió el divorcio a Helene. Le confesó que ya no la amaba y que quería casarse con Meriam. La reacción de Zurab fue de pura ira. No solo por la traición a Helene, sino porque su propio hermano estaba destruyendo su familia por una relación prohibida. A partir de ahí, todo se volvió un caos de dolor, rabia y confianza rota. 2 días después, Georgie intentó arreglar las cosas. Se disculpó con Helene y con Zurab, les aseguró que estaba arrepentido y que quería cambiar. Prometió que nunca más volvería a ver a Meriam. Les rogó que no le contaran nada a su madre, que aún vivía en el pueblo y tenía una salud frágil. Y, finalmente, reconoció lo que hacía que todo esto fuera aún más complicado. Él y Meriam eran primos por parte de padre, lo que hacía que su relación fuera completamente inaceptable. A regañadientes, Zurab y Helene decidieron perdonar a Georgie por segunda vez y seguir adelante, esperando que esta vez fuera definitivo. Pero la calma no duró mucho. Apenas una semana después, en secreto, Georgie volvió a pedirle a Helene el divorcio. Esta vez, le suplicó que no le dijera nada a Zurab, asegurando que sus sentimientos por ella habían desaparecido y que no había vuelta atrás. Helene se sintió devastada. Solo pensar en separarse le resultaba insoportable, sobre todo teniendo que cuidar sola de sus hijas pequeñas. Georgie prometió que se haría cargo de los gastos de su educación, pero eso no aliviaba el dolor que sentía. No estaba preparada para afrontar la vida como madre soltera, ni podía imaginarse cómo reaccionarían sus padres al enterarse de algo así. Al día siguiente, sin poder contener sus emociones, Helene le contó todo a Zurab. Georgie volvía a insistir con el divorcio. Furioso, Zurab amenazó con contarle a la madre de Georgie y al resto de la familia lo que estaba haciendo, decidido a exponerlo y avergonzarlo. Asustado, Georgie se echó para atrás, diciendo que solo había sido una broma y que en realidad no tenía intención de divorciarse. El 27 de diciembre de 2017, Georgie se puso en contacto con Meriam con una propuesta escalofriante. Le dijo que quería matar a Helene. Aseguró que era la única manera de poder casarse con Meriam y empezar de nuevo. Al principio, ella dudó, pero al final, aceptó el plan. A la mañana siguiente, el 28 de diciembre, todo parecía normal. A las 7:30 de la mañana, Georgie dejó a su hija mayor, Nina, en la escuela y regresó a casa a desayunar. Durante la comida, le soltó a Helene, sin rodeos, que iba a seguir adelante con el divorcio. Harta de su indecisión y de sus idas y venidas, Helene rompió en llanto y comenzaron a discutir acaloradamente. A las 9 de la mañana, Georgie salió del apartamento y tomó el ascensor hasta su moto. Las cámaras de seguridad del edificio lo captaron dirigiéndose a su negocio de costura en Bariani. Mientras tanto, Helene, aún angustiada, llamó a su madre para desahogarse sobre su matrimonio en ruinas. Su hija menor, Tamara, de apenas 3 años, dormía en otra habitación. Unos 30 minutos después, sonó el timbre de la puerta. Helene colgó la llamada y fue a abrir. Para su sorpresa, era Georgie otra vez. Sin decir una palabra, entró de golpe en la casa y la atacó, golpeándola brutalmente antes de arrastrarla hasta la cocina. Allí, tomó un cuchillo y le cortó el cuello, quitándole la vida. Mientras se preparaba para huir, Tamara despertó y empezó a llorar. Al escucharla, corrió a la cocina, solo para encontrarse con el cuerpo sin vida de su madre. Presa del pánico, Georgie la silenció de la misma manera, terminando también con su vida. Después, salió apresurado y le envió un mensaje a Meriam. A las 10:15 de la mañana, un taxi se detuvo frente al edificio. De él bajó una mujer vestida de negro y con guantes. Evitando las cámaras de seguridad, usó la escalera de incendios para subir hasta el 9º piso. Era Meriam. Ya dentro del apartamento, tomó el teléfono de Helene de la mesa del comedor y escribió un mensaje dirigido a Georgie. Se hizo pasar por ella y redactó una falsa nota de suicidio. Te amo, pero no puedo más. Quiero que todo termine. Después, limpió el lugar, tomó una lata de aceite de la cocina y lo vertió sobre los cuerpos de Helene y Tamara. A las 11:30 de la mañana, las cámaras del vestíbulo la captaron saliendo del edificio y subiendo nuevamente al taxi que la esperaba. El plan estaba en marcha. Pero la verdad no tardaría en salir a la luz. 15 minutos después, Salome, una lavandera que trabajaba para los vecinos de al lado, regresaba del supermercado cuando notó que salía humo del apartamento de Helene. Alarmada, llamó de inmediato a su jefe, el señor Mikhail.
Mientras él contactaba a los bomberos y a la policía, le pidió a Salome que subiera al piso 12 para avisarle a Zurav. Zurav y su esposa bajaron corriendo al 9º piso, pero se dieron cuenta de que no tenían una llave de repuesto del apartamento. No fue hasta que la policía llegó, alrededor de las 11:50 de la mañana, que lograron derribar la puerta, y se encontraron con una escena desgarradora: los cuerpos sin vida de Elene y su hija Tamara, de apenas 3 años. Georgi había intentado evitar las cámaras de seguridad del ascensor, pero no pensó en las del vestíbulo. El equipo de investigación, dirigido por el señor Rivel, revisó las grabaciones y vio que Georgi salió del apartamento a las 9 de la mañana, aparentemente para ir a trabajar. Pero al analizar las imágenes con más detalle, notaron algo sospechoso. Alrededor de las 10 de la mañana, volvió a entrar en el edificio por la puerta trasera y subió por la escalera de incendios. La línea de tiempo dejó claro lo que había ocurrido. Georgi probablemente asesinó a su esposa y a su hija menor antes de salir nuevamente del edificio, esta vez por la puerta principal. La cámara del vestíbulo lo captó a las 10:20 de la mañana saliendo. Al ser interrogado, intentó negar todo, asegurando que a esa hora ya estaba en su tienda. Sin embargo, uno de sus empleados desmintió su coartada, declarando que Georgi no llegó hasta cerca de las 11 de la mañana. Otra pista clave apareció en las imágenes del vestíbulo: la matrícula de un taxi que había dejado a una mujer vestida de negro frente al edificio. Los investigadores rastrearon más cámaras de vigilancia en la zona y encontraron algo aún más revelador: imágenes de la misma mujer deshaciéndose de su ropa cerca de un parque, quitándose los guantes y caminando hacia su casa. No tardaron en identificarla. Se trataba de Meriam, una joven de 22 años. Cuando la policía arrestó a Meriam, ella no tardó en confesar. Su testimonio llevó directamente al arresto de Georgi, revelando que él había sido el cerebro detrás del crimen. Zurav, indignado, contó a las autoridades que Georgi llevaba años teniendo una relación con Meriam, su propia prima. Elene lo sabía, y eso la había consumido de angustia. No quería perder a su esposo, pero las constantes peticiones de divorcio de Georgi la habían dejado devastada. El plan de Georgi y Meriam para encubrir el crimen no tardó en derrumbarse. En un intento de despistar a la policía, enviaron un mensaje desde el teléfono de Elene simulando una nota de suicidio. Pero los investigadores no tardaron en descubrir la verdad y, acorralados, ambos terminaron confesando. Para la familia, aquello fue una traición imperdonable. Meriam, que había llegado a Kasuri con el sueño de construirse un futuro mejor, terminó destruyendo la vida de su propia prima. Nadie podía creerlo. En su pueblo, todos la conocían como una chica reservada y amable. Nadie imaginó que fuera capaz de algo así. Después del funeral de Elene y Tamara, la custodia de Nina, la hija mayor de 5 años, fue otorgada a Zurav y su esposa. El tribunal dictaminó que Georgi, a pesar de ser su padre biológico, no podría verla hasta que cumpliera 19 años. La indignación pública creció. La gente despreciaba a Georgi, pero la furia hacia Meriam era aún mayor. Ya no solo la veían como una amante que había destruido un hogar, sino como cómplice de un crimen atroz contra su propia familia. Cada vez que ambos comparecían ante el tribunal, eran recibidos con gritos e incluso objetos lanzados por la multitud. En el juicio, Georgi intentó justificarse. Dijo que amaba a sus hijas, pero que entró en pánico cuando Tamara lo vio todo. Aseguró que su matrimonio con Elene se había enfriado después de que ella dejara su trabajo como trabajadora médica para dedicarse al hogar. Y sobre Meriam, dijo que su llegada a su vida había sido como un soplo de aire fresco. Los detalles del crimen eran escalofriantes. No fue un ataque impulsivo, sino un plan meticulosamente calculado. Georgi le había dado a Meriam la llave del apartamento, el código del teléfono de Elene y hasta le indicó dónde encontrar el aceite que usaron para fingir la escena del crimen. En febrero de 2018, el Tribunal Superior de Kasuri declaró a Georgi y Meriam culpables del asesinato premeditado de Elene y Tamara. Además, fueron condenados por conspiración e intento de destrucción de pruebas. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Georgi y 25 años de prisión para Meriam. Aunque Georgi expresó su arrepentimiento en varias ocasiones, su nombre volvió a aparecer en los titulares en 2019, cuando presentó una solicitud ante el tribunal para casarse con Meriam en prisión. Su familia se opuso rotundamente y, finalmente, el tribunal rechazó la petición. Pero Georgi no se rindió. En junio de 2020, volvió a intentarlo,
convencido de que su historia con Meriam aún no había terminado. Sin embargo, esta vez la respuesta fue distinta. Meriam lo rechazó, confesando que se había enamorado de otro recluso. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?